Nunca imaginé que un increíble lazo podría superar la aversión de una madre millonaria. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un día gris, de esos que parece que el sol decidió olvidarse de brillar. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que algo iba a cambiar. Me encontraba en el jardín, rodeada de las flores más hermosas, pero el aire era frío y pesado. La mansión reflejaba la opulencia que siempre había conocido, pero en su interior había una tensión inconfundible. Mi madre, una mujer de mirada intensa y voz firme, había solido ser el pilar de nuestra familia. Todo debía ser perfecto en su mundo. Aún recuerdo cómo sus pasos resonaban en el mármol, en cada rincón, llenándolo todo de un eco que despachaba la calidez. Pero hoy, su mirada estaba distante, como si algo roto dentro de ella estuviera a punto de estallar. La aversión que sentía por lo que yo representaba se podía casi palpar. Una sombra pasaba por su rostro cada vez que pronunciaba mi nombre. El conflicto empezó a surgir cuando un antiguo amigo, un niño de la calle que había estado a mi lado en los momentos más vulnerables, apareció en la puerta. Su mirada era una mezcla de esperanza y miedo. ¿Puedo entrar?, preguntó, y de inmediato noté el temblor en sus manos. Yo sabía que mi madre nunca aceptaría su presencia, que ella lo vería como una mancha en su vida perfecta. Pero algo en su voz me hizo dudar. Me armé de valor. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Lo invité a cruzar el umbral. La casa, que antes parecía un refugio, se volvió un campo de batalla. La cara de mi madre al ver a Samuel me heló la sangre. La rabia desbordaba de sus ojos acechantes. ¿Qué haces aquí?, gritó, su voz resonando con veneno. El aire se volvió pesado y el silencio que siguió fue ensordecedor. Aquel episodio cambió el rumbo de mi vida. La mirada fulminante de mi madre estaba llena de odio, pero en contraposición, el abrazo sincero de Samuel me brindaba un extraño calor. El contraste era abrumador. Ella nunca lo aceptará, no porque no quiera, sino porque no puede, pensé. Pero algo en mi interior clamaba por luchar. Era más que una amistad, era un lazo eterno. Mientras caminaba hacia mi habitación, sentía la presión en mi pecho. La verdad se estaba gestando en mi interior, como una tormenta a punto de estallar. Todo lo que he conocido estaba a punto de cambiar, pero no sabía cuánto costaría. De repente, el timbre sonó. La intriga me invadió. Miré por la ventana. Era un mensajero con un paquete. Mis manos temblaban al abrirlo. En su interior, un viejo diario, amarillento y desgastado. Mi nombre estaba escrito en la primera página, pero había algo más. Tu madre sabe más de lo que parece. La pregunta quedó flotando en el aire, al igual que el nudo en mi garganta. ¿Qué secretos guardaba? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El diario reposaba en mi regazo como un presagio de tormenta. Las hojas amarillentas estaban repletas de garabatos y esbozos que hablaban de un pasado oculto, uno que no había sido mencionado en las conversaciones familiares. Me sumergí en su contenido, mis dedos recorriendo palabras manchadas de tinta. Los relatos de sueños perdidos y decisiones desgarradoras me absorbieron sin dejarme respiro. En uno de los pasajes, apareció un nombre repetido, Samuel, cada mención era como un golpe en el pecho. ¿Qué relación había entre ellos? ¿Qué había hecho mi madre para alejarse de un amigo que había sido parte de su vida?
La incertidumbre me envolvía como una bruma, y no podía evitar la sensación de que el peso de la historia nos cargaba a ambos, a Samuel y a mí. Sentí la necesidad de enfrentar a mi madre, de abrir una brecha en el silencio que había envuelto nuestra casa durante años. Bajé las escaleras con determinación, el diario apretado en mi pecho. Cada paso resonaba en la mansión vacía, una sinfonía de valentía conectada con mi propósito. La encontré en su despacho, rodeada de papeles finamente organizados, con aquel aire de control que siempre había sido su armadura. Pero cuando elevé la vista y vi su expresión, supe que había algo frágil detrás del mando que proyectaba. Mamá, empecé, mi voz temblorosa. Necesito que me hables de Samuel. Su reacción fue instantánea. La ira volvió a marcar su rostro, pero esta vez había un atisbo de angustia en sus ojos. No hables de ese niño. No sé cómo te atreves a permitir que entre en esta casa. Él es un recordatorio de un pasado que quiero olvidar. ¿Olvidar? ¿Por qué? ¿Qué te hizo tan inflexible?, pregunté, el fuego de la frustración avivando mis palabras. Es solo un niño, mamá. Un amigo. No puedes seguir ocultando lo que pasó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. En ese momento, la mujer fuerte que siempre había conocido se desmoronó. Se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez me di cuenta de que detrás de su fachada de poder había una historia de dolor. Yo no quería que tú vivieras la misma vida que yo, susurró entre sollozos. Samuel era mi amigo, pero su realidad era demasiado oscura. Te hacía daño estar cerca de él. La hondura de sus palabras me golpeó como una ola. ¿Cómo podía adjudicarme su temor? Pero, mamá, él es diferente ahora. Lo conoces a él me protege. Todo lo que me ofrece es amor y amistad, imploré, sintiendo como mi propia voz se quebraba. Amistad, repitió, como si aquello abriera una herida que nunca había sanado. ¿Y qué hay de mí? ¿Acaso piensas que me importa quién te apoya o no? Solo pienso en lo que perderás. Las miradas de ambas se encontraron. En la fragilidad del ambiente, cada uno podía escuchar las verdades no dichas. La tensión entre nosotras era un abismo que todavía no sabíamos cómo cruzar. Pero, en ese instante, supe que había un camino, aunque estuviera cubierto de espinas. El silencio volvió a llenar la habitación, y en ese momento podría haber jurado que sentí un ligero temblor en el aire. Mi madre, una figura de autoridad que siempre había definido mi mundo, estaba al borde de algo. Algo grande y terrible. Antes de que pudiera decir más, el timbre del teléfono sonó, cortando la atmósfera cargada. Su rostro palideció, y vi cómo sus manos comenzaron a temblar. Es el abogado, murmuró, antes de levantarse bruscamente, ordenando que la conversación se detuviera. Al mirar bien su expresión, percibí un rastro de miedo, algo que nunca había visto en ella. En ese momento comprendí que el conflicto no solo residía en nuestra relación, sino que daba sus pasos por un sendero mucho más sombrío. Mientras ella se retiraba a responder la llamada, sentí que el diario en mi mano ardía. Tu madre sabe más de lo que parece, resonaba en mi mente. Esa conversación no había terminado. La historia de Samuel y los secretos de mi madre se entrelazaban, y yo estaba a punto de ser capaz de desenterrar la verdad. Solo necesitaba un impulso más. Al cerrar la puerta del despacho, me quedé sola en la sala, el eco de la última frase de mi madre resonando dentro de mí. No quería que tú vivieras la misma vida que yo. Esa idea se aferraba a mi mente como un parásito, incapaz de soltarme. Entonces, el diario, como un faro, me llamaba desde el sillón, sus páginas arrugadas y amarillentas susurrando secretos. Primero, inhalé profundamente, tratando de calmar el torbellino que parecía emanar de mi pecho. Sabía que mi madre necesitaba tiempo para procesar su conversación con el abogado, pero yo no podía quedarme ahí esperando a que el silencio se apoderara de mi mundo una vez más. A medida que mis pasos me llevaban de vuelta al sillón, una idea se formó en mi mente. Necesitaba hablar con Samuel. Los retazos de su imagen cruzaban mi memoria como una serie de destellos.
Su risa contagiosa, los secretos compartidos bajo el roble del jardín, el brillo de sus ojos cargados de inocencia. ¿Qué había sucedido para que mi madre lo repudie así? La curiosidad se transformó rápidamente en determinación. Si había un lazo que debíamos romper, también había uno que necesitaba ser forjado. Mientras buscaba mi teléfono, el sonido de la puerta trasera se hizo eco. Reconocí la voz de Samuel mientras reía con mis hermanos. Su presencia era un rayo de luz que atravesaba la penumbra de mis pensamientos. Sin dudarlo, me levanté y me dirigí a la cocina. La habitación brillaba con la calidez de su risa. Cuando entré, mi corazón palpitaba con la anticipación de lo desconocido. Me encontré con él, justo allí, conversando animadamente. Su mirada se iluminó al verme y su sonrisa se amplió, como si su presencia pudiera quitar el peso de todo lo que cargaba. «Hola», exclamó con alegría, haciendo que la ceguera de la tristeza se disipara por un momento. «Samuel», le dije con firmeza, «necesito hablar contigo. Ahora». Su expresión se tornó de sorpresa a preocupación, pero no había espacio para el titubeo. Rápidamente nos alejamos de la cocina y encontramos un rincón en el jardín donde el murmullo del viento nos envolvía en un espacio solo nuestro. «¿Qué pasa?» «Te ves alterada», comentó él, cruzando los brazos en un gesto de comprensión. Era increíble cómo su presencia podía traerme un sentido de calma, incluso en este momento de incertidumbre. «Es sobre mi madre. Hay cosas que no entiendo y que parecen conectar contigo. Me importa lo que ocurrió entre ustedes, y necesito saber la verdad», dije, mis palabras cargadas de energía y deseo de desentrañar el misterio. Samuel hizo una pausa, su mirada desviándose hacia el suelo mientras recolectaba sus pensamientos. «Es complicado. Tu madre y yo compartimos algo que ella nunca pudo dejar ir. Nuestra conexión se rompió por razones que no estaban en nuestras manos, y por eso, ahora ella cree que es mejor alejarte de mí». «No quiero que te alejes de mí», le respondí con decisión. «Lo que me importa eres tú, no su miedo». Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Había un vacío cargado de promesas modernas llenando ese espacio entre nuestras miradas. En ese momento, entendí que nuestra amistad no era solo un refugio, sino un faro hacia la verdad. «Si solo pudieras entender lo que pasó para que ella te proteja de mí, quizás esto sería más fácil», dijo con voz suave, revelando el dolor oculto tras su nombre. A veces, el pasado no deja de ser parte de nosotros, y a veces la gente toma decisiones por las razones equivocadas. Mientras hablaba, una angustia florecía en mi pecho. Al buscar sus palabras, fui interrumpida por un grito de mis hermanos que venía de la casa. Sin embargo, justo en ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo, robando mi atención. Un mensaje de texto: «Necesito hablar contigo de inmediato. Es urgente». «Mamá», la sensación de desolación y miedo se apoderó de mí. Miré a Samuel, sabiendo que en breve tendríamos que enfrentarnos no solo a nuestra amistad, sino también a los espectros que nos separaban. «Samuel, creo que se acercan más secretos. Tenemos que descubrirlos juntos», le dije defiendentemente. Él asintió, la determinación brillando en sus ojos. Un pacto sellado con la promesa de enfrentar lo desconocido, cuando de repente, el sonido del timbre resonó en la terraza. Volteé para mirar hacia la casa, sintiendo cómo la incomodidad se intensificaba. «¿Quién?», empecé a preguntar, cuando de repente, mi madre apareció en el umbral con una expresión entre la desesperación y el furor. El aire se volvió denso, había una verdad inesperada a punto de revelarse. «Samuel, ve a casa», gritó, y el terror que destilaba su voz resonó en el aire. Ambas miradas se encontraron por un frágil momento, mientras comprendíamos que la tormenta no había hecho más que comenzar. Cuando los ecos de la voz de mi madre se desvanecieron, el mundo pareció hacerse más pequeño. El tiempo detuvo su curso mientras Samuel y yo intercambiábamos una mirada cargada de incertidumbre y miedo. Justo en ese instante,
mis hermanos se asomaron a la terraza, sus risas apagándose al ver la tensión en el aire. La imagen de mi madre, en el umbral con los ojos encendidos, proyectaba un dramatismo que nunca había presenciado. ¿Qué está pasando?, preguntó mi hermano menor, confundido. Intenté sonreírles, pero el peso de lo inminente nublaba mis pensamientos. Nada, solo tartamudeé, buscando la forma de protegerlos. Samuel dio un paso atrás, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto hirviente. Quizás deba irme, murmuró, su voz una sombra de lo que había sido momentos antes. Aún así, la determinación en sus ojos no se desvaneció. Podemos hablar más tarde, insistió, pero mi corazón se encogió ante la idea. No, Samuel, por favor, lo retuve, dando un paso hacia él, deseando que supiera cuánto significaba su presencia en aquel momento. Necesito que estés aquí. No puedo dejar que ella me hable sin ti. La conflictiva luz de la tarde iluminó su rostro, resaltando la lucha interna que dibujaba en sus facciones. Agradecía su deseo de alejarse por mi seguridad, pero al mismo tiempo, su ausencia me haría sentir aún más vulnerable. Fue entonces cuando mi madre rompió el silencio que lo envolvía todo. Esto no es un juego, Abigail, dijo, su voz resonando con un tono de advertencia que hacía eco de preocupaciones profundas. Hay cosas que nunca podrás entender si te empeñas en acercarte a él. Mis palabras emergieron como una tormenta. ¿Por qué? ¿Tienes miedo a lo que no puedes controlar? No tienes derecho a decidir con quién me relaciono, mamá. Sentía que había cruzado una frontera, pero no podía detenerme. Eres tú quien ve todo esto como una amenaza. Solo quiero la verdad. El silencio fue ensordecedor. Samuel, que hasta ese momento había considerado su presencia como un símbolo de esperanza, se encontraba atrapado en una red de decisiones que no le correspondían. Miraba a mi madre como si buscara respuestas también, como si su valentía dependiera de la verdad que ella ocultaba. Hay un importante riesgo oculto en esto, y yo he hecho todo lo posible por protegerte, replicó ella, sus ojos iluminados por una mezcla de angustia y determinación. No puedo permitir que te involucres sin conocer lo que realmente sucedió entre nosotros. No puedo perderte a ti también. Las palabras se agolpaban en mi garganta, protectoras y ofensivas a la vez. ¿Perderme? ¿Te preocupas por perderme o por perder el control? ¿Qué es lo que realmente temes, mamá? Mis palabras se sentían como vidrios afilados. La historia de mi familia se estaba desgarrando ante mis ojos, y el miedo de mi madre no me parecía una razón válida para silenciar la verdad. Finalmente, su expresión se desgastó. No es tan sencillo, Abigail. Es un ciclo que se repite, y me temo que no lo veo claro, dijo, su voz quebrándose, dejando tras de sí un eco de conmoción y tristeza. Samuel dio un paso hacia mí. Lo resolveremos juntas. No tienes que llevar esta carga sola, me dijo con confianza, haciéndome sentir que una chispa de esperanza todavía podía arder. La mirada de mi madre se movió entre nosotros, desbordando una mezcla de preocupación y rabia. No puedes involucrarlo en esto. Si él tiene algo que ver, el pasado volverá a devorarte. Su advertencia era una sombra alargada sobre nuestras cabezas, y la angustia en cada palabra me hizo desear saber más. Mientras la brisa fresca danzaba a nuestro alrededor, un escalofrío recorrió mi espalda. Mamá, no puedo permanecer en la oscuridad. Hay cosas que perder las cuales ya son dolorosas, le dije con una voz pequeña. Ella suspiró, su mirada taciturna se convirtió en un baluarte de luchas internas que le era difícil manejar. Quizás sea el momento de que entiendas la historia de tu madre y la razón de mi alejamiento de Samuel, dijo, cerrando los ojos como si se preparara para enfrentar un monstruo, que hay que entender. El corazón me latía fuerte en el pecho. Mi voz se desvaneció mientras preguntaba y la sombra de un pasado reprimido comenzaba a tomar forma. Mamá asintió lentamente, y de repente, el silencio fue tan profundo que parecía un abismo. Es hora de elegir, me dijo, y comprendí que no solo era una elección sobre Samuel.
Era un dilema que podía romper todos los lazos de lo que había considerado mi hogar. La angustia se transformó en un prurito intenso detrás de mi pecho, mientras esperaba su revelación. El destino de futuros amores y la conexión con quien me había hecho sentir tan viva pendían de un hilo. El cielo se oscureció, y una tormenta de secretos prontos a ser revelados amenazaba en el horizonte. De pronto, una risa aguda estalló a mis espaldas. Mis hermanos, despreocupados, se acercaban con una caja de cartas antiguas que acababan de encontrar. «Mira lo que encontramos en el ático», gritó mi hermana. Esa nueva distracción rompió el ensordecedor silencio, recordándome que la vida seguía adelante, a pesar de las tormentas internas. «¿Qué tienes ahí?», pregunté, acercándome mientras mi madre y Samuel compartían una mirada cargada de reconocimiento y temor. Desconocía el impacto de lo que mis hermanos traían en sus manos, y lo que significaría para todos nosotros. Justo antes de que pudieran mostrarme su descubrimiento, el cielo se oscureció de golpe y un trueno retumbó en la distancia. El aire se volvió más pesado, como el preámbulo de algo inminente. La tormenta no solo se acercaba en el exterior, sino también dentro de nuestras historias, y no había vuelta atrás. «Lo que venga a continuación afectará a todos, no solo a nosotros», murmuré a Samuel, mientras los secretos comenzaban a manifestarse pérfidamente alrededor de nosotros. Las risas de mis hermanos parecían tan distantes en aquel instante cargado de tensión. Las cartas que portaban eran un símbolo de la normalidad que intentábamos recuperar, pero en el fondo, sabíamos que nada volvería a ser igual. Observé el brillo de la curiosidad en sus ojos, ansiosos por compartir su hallazgo, mientras mis propios ojos se encontraron con los de Samuel. Ambas miradas estaban teñidas de ansiedad, y en lo más profundo de mi ser sentía que la tormenta estaba a punto de estallar. «¿Qué hay en la caja?», pregunté, apremiando a mis hermanos a que hablasen. La urgencia en mi voz hizo que ellos apenas se miraran entre sí, confundidos por la gravedad de la situación. Mi madre, aún con la expresión tensa, rompió el silencio. «No creo que deban abrir eso ahora». Su tono era firme, pero había una chispa de nerviosismo en su voz que delataba un clima emocional mucho más complejo. «Pero mamá, encontramos cartas de un tiempo en el que ni siquiera habías nacido», insistió mi hermana, arrojándole un espejo de su infancia que reflejaba no solo secretos erosionados, sino también puertas cerradas. «Son solo cartas. No hay nada que les encierre», dijo mi madre, y aunque sus palabras intentaban ser tranquilizadoras, el temblor de su mano revelaba cuán frágil era su postura. «Eso no es cierto», respondió Samuel, su voz baja. «Si estas cartas son de su pasado, hay una razón por la que están causando tanto revuelo». La mirada en sus ojos se tornó cálida y determinada. Alzó una mano como si pudiera alcanzar la verdad en ella. «Tal vez lo que escondes no sea solo tu carga, sino algo que podría ayudarnos a comprender lo que está sucediendo». Vi cómo la tensión del momento se cerró como un nudo. Mi madre, visiblemente desgastada, se sentó con un suspiro, su mirada navegando entre la fragilidad y la resolución. «No puedo permitir que te lastimen, Abigail», dijo, y su tono se tornó casi suplicante. «Todo lo que he hecho fue para protegerte. Y así lo haré hasta el final», un susurro aguijoneó mi corazón. «Pero, mamá, ¿y si ese final es simplemente una repetición eterna de los mismos errores?». La voz me tembló. «¿Y si esos errores son lo único que podemos aprender a enfrentar?». A cada palabra, la distancia entre nosotras parecía reparar un poco el amanecer del diálogo. La caja se encontraba inerte entre todos nosotros, como el símbolo literal de promesas, decisiones y elecciones que nunca habían sido feitas. Miré a mis hermanos, quienes estaban atrapados en la confusión, y luego a Samuel, mi faro en esta tormenta. Él me sonrió, y por un momento sentí que la esperanza burlaba la inminente adversidad que nos amenazaba. «Vamos a abrir las cartas», afirmé con un tono determinado. La decisión brotó de mí como un manantial. «No podemos seguir en este juego de secretos.
Hay más amor en la verdad que en el miedo. Mi madre se levantó de golpe, su rostro se tornó pálido como el cielo antes de la tormenta. No. No entiendes lo que implicaría, gritó con una pasión que había olvidado poseer. Hay cosas que no están destinadas a ser descubiertas, y mucho menos por ustedes. Me mantuve firme, el aire cargado de electricidades. No me digas que hay cosas que no puedo y no debo conocer. No me encierres por más tiempo en la oscuridad. Fue su silencio lo que rompió mi corazón en 1000 pedazos. Samuel dio un paso hacia mí, solidificando su apoyo, pero había un brillo de verdadero temor surgiendo de su mirada. Esto no es solo sobre ti. ¿Qué hay de mí? Sus dedos se entrelazaron en un gesto de implicación que amplificó la fuerza de su sentimiento, mientras, mis hermanos, atónitos ante el intercambio, permanecieron en la orilla del conflicto, testigos de un devenir que no podían entender. En sus ojos brillaban aún las chispas de inocencia, y sentí una obligación de protegerlos de la tormenta. Se aproximaba. Si descubrimos lo que hay, al menos sabremos lo que de verdad enfrentamos, le dije a Samuel, aunque la incertidumbre se nutría de mis palabras. Si la tormenta arrastraba secretos, tal vez no podrían ser más devastadores que las mentiras y los engaños que llevamos por dentro. Mi madre, a punto de quebrarse, finalmente murmuró, está bien. Pero entiendan que algunas verdades son mucho más dolorosas de lo que están dispuestos a soportar. La tensión se palpó mientras se acercaba a la caja, y cuando la abrió, me sentí como si el viento gélido de la tormenta rasgara la calma que había intentado mantener. Los papeles en su interior parecían brillar tenuemente, y cuando una de las cartas se deslizó hacia afuera, mi mano se movió de forma automática para atraparla. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento, entendí que el verdadero viaje comenzaría no solo en el descubrimiento de esas palabras, sino en las huellas indelebles que dejarían en nuestra historia, un legado cuyos ecos todavía resonaban en el presente. No sabía exactamente qué revelaría esa carta, pero una corriente de inquietud recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que, al abrirla, tal vez estábamos a punto de desatar todo lo que habíamos intentado evitar. Y la tormenta, ahora sobre nuestras cabezas, estaba lista para recrudecer tanto los recuerdos reprimidos como la conexión prohibida con Samuel. La aventura estaba apenas comenzando, y no podía anticipar la magnitud de su impacto. La carta comenzó a separarse de su rincón, y con un giro de mi pulgar la revelé lentamente, preparándome para lo que significaba. No podía imaginar que, tras esas palabras, un destino aún no escrito aguardaba por nosotros. Las palabras escritas en la carta parecían cobrar vida ante mis ojos. Una primera línea me golpeó como un rayo. Querida Clara, mis manos temblaron, y la tinta oscura contra el papel frágil me parecía un puente a un tiempo que no conocía, pero que sin embargo me resultaba sorprendentemente familiar. Mis hermanos se acercaron un poco más, sus miradas unidas en mi rostro, ávidas por compartir el instante y lo que pudiera venir. Mientras tanto, mi madre se hizo a un lado, casi como si la carta le causara un dolor físico. El peso de la historia que la rodeaba era palpable, y sin embargo, la explorable incertidumbre de lo que encontraríamos era irresistible. Querida Clara, leí en voz alta. La voz se me quebró al pronunciar el nombre de alguien que solo había escuchado mencionar en susurros. A veces uno se ve atrapado entre su pasado y el futuro que espera construir. Hay un secreto que no puedo seguir ocultando, sentí como mis hermanos se sacudían de inquietud a medida que las palabras brotaban de mi boca. La carta continuó revelando un lazo que nunca había imaginado, una relación oculta, un amor prohibido, y responsabilidades que habían quedado en la sombra. Cada línea abría una ventana a un mundo donde mis propios sentimientos de confusión se reflejaban en las decisiones de quienes nos habían precedido. Mi madre se giró hacia mí, y sus ojos plenos de desesperación parecían gritarme que no siguiera leyendo. Pero ya era demasiado tarde. La historia había comenzado a desenredarse y, con cada palabra, se hacía más difícil detener el curso de los acontecimientos. El peso de mi elección me ha llevado a tomar la decisión que siempre temí, leí.
Deseo que sepas, Clara, que te amo más que a nada, pero siempre sentí que debía cumplir con las expectativas que otros han puesto sobre mí. Ella no debería ser la única que soporte las consecuencias de mi miedo. Quiero que conozcas la verdad, y que un día puedas perdonarme. Siluetas de secretos danzaban entre las líneas, mientras mis hermanos parecían seguir el hilo de la narración, atrapados entre el horror y la fascinación. Y entonces, el eco de mis propias confusiones resonó en mí. La carga de elegir entre el amor y el deber, entre lo que el corazón anhela y lo que el mundo espera, era un dilema que aún no era consciente de que estaba enfrentando. Cuando leí el nombre de la firmante, el aire se drenó de sentido. Elena. Era el nombre que mi madre había mencionado solo en murmullos, pero cada vez que lo hacía, su tono cómplice y melancólico me dejaba sin aliento. Era posible que esta mujer, de quien sabía tan poco, estuviera entrelazada en nuestro destino de manera tan irrevocable. Mamá, logré murmurar. El silencio en la habitación se hizo denso, como si el tiempo se detuviera. Samuel se acercó a mí, su mano en mi hombro, ofreciéndome fuerza en un momento en el que las piezas del rompecabezas se tambaleaban. Lo que sientas ahora no lo olvides, me dijo, y me vi a mí misma compartiendo esa verdad. Ahí estaba yo, lidiando con el legado emocional que me había sido transmitido. Pero no podía olvidar la historia de mi madre entrelazada con la de aquella desconocida, una historia que podría haber cambiado el curso de nuestras vidas. ¿Quién era realmente, mamá?, le pregunté en un susurro, buscando en sus ojos una respuesta que más allá de las palabras, aunque ella se había convertido en un enigma más de lo que jamás había imaginado. El aire vibraba con la tensión de lo no dicho. Ella, comenzaba, su voz se quebró antes de que pudiera continuar. Donde solía fluir fortaleza, ahora solo había una frontera de lágrimas a punto de derramarse. Mientras tanto, la incertidumbre en el aire se palpaba. La revelación de que mi madre había mantenido una relación previa en el más profundo secreto dejó un espacio vacío no solo dentro de mí, sino también entre los dos extremos de la historia, mi madre y su pasado. ¿Es esto por lo que nunca has podido dejarme acercar a las personas?, cuestioné, el miedo girando como una tormenta en mi interior. Sentí el eco de mis palabras resonar entre nosotros, cada sílaba amplificaba el hueco de incomprensión que había estado presente en nuestra familia. Había estado siempre construyendo muros por miedo a revivir el dolor. Era diferente. La vida que viví nunca quise que nadie la conociera, mermó mi madre. El dolor en su voz era evidente, pero en su renuencia también había un eco de liberación, una posibilidad de volver a conectar con sus propios sentimientos. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido sutil pero apremiante rompió la pesada atmósfera. Un timbre resonó por toda la casa. Un sobresalto recorrió a todos, y al mirarnos unos a otros, nuestro temor se disolvió en una confusión palpable. ¿Quién más podría estar aquí en medio de esta tempestiva revelación? ¿Quién puede ser?, pregunté en un susurro, mientras Samuel, aún nacido a mi lado, comenzaba a moverse hacia la puerta, su mirada fija y vigilante. La lluvia comenzaba a caer fuerte, un sonido que resonaba con el latir tenso de mi corazón. La ola de incertidumbre me arrastró nuevamente, y así el verdadero caos apenas comenzaba a desplegarse. Ante nosotros, la puerta se abrió, y la figura que apareció llenó el ambiente con un nuevo tipo de tensión, como si la tormenta hubiera ampliado su propio impacto. Reconocí inmediatamente su rostro y con él, la certeza de que jamás podríamos escapar de nuestro legado familiar. La humedad del aire cargaba una electricidad inquietante. Mi corazón parecía palpitante y frenético, sincronizándose con el retumbar de la lluvia en el tejado mientras la figura se delineaba en la entrada. Era una mujer de cabello rizado que caía por sobre sus hombros, con ojos verdes que me miraban a través de la penumbra como si estuviera a través de un espejo de lo desconocido. No podía ser una coincidencia, no en este momento, no después de lo que había revelado la carta. Mamá, era lo único que logré articular. La voz me salió casi sin querer,
como si buscara desesperadamente anclarse a lo familiar en medio de la tormenta de confusiones que me rodeaba. La mujer frente a mí sonrió, pero su sonrisa era tanto una bienvenida como un espejo que refleja una sombra de pasado. Clara, comenzó, su voz era suave, pero poseía la resonancia de antiguos ecos. Soy Elena. El rostro de mi madre palideció y su mirada se convirtió en un abismo de emociones y recuerdos, atrapados entre la rabia, el amor y la traición. Fue un momento indeleble, uno en el que la revelación se convirtió en la tempestad misma, arrastrando todo lo que creía saber sobre mi familia. ¿Por qué estás aquí? Mi madre apretó los labios, y su tono temblaba entre la indignación y la burla de años ocultos. La tensión palpable se convirtió en una cuerda tensada al máximo, esperando romperse con un simple movimiento. Hay mucho que discutir. He venido porque es hora de que sepas la verdad, Elena respondió, dando un paso hacia adelante, como si quisiera romper la barrera que había existido durante tanto tiempo. Mis hermanos intercambiaron miradas, el terror y la intriga danzando entre sus miradas. ¿La verdad? ¿Qué verdad puede querer ofrecerte quien te ha robado tantas respuestas? La ira de mi madre brotó entre cada palabra, sus manos apretadas a los costados como si quisiera contenerse de hacer contacto. Había una historia de rencores que no podía negar, es un secreto que no debería haber permanecido oculto, continuó Elena, su mirada fija en la mía. Era un tesoro o una trampa, y no sabía cuál era más peligroso. El amor que compartimos no es solo una historia de maldición, Clara. Hay un legado que cargamos, tanto tú como yo y tu madre. Lo sabes, lo sientes. Es momento de despojarse del miedo. El silencio se hizo más profundo a medida que su declaración retumbaba en las paredes de la casa. Las palabras parecían moverse en el aire, desdibujando los límites entre el pasado y el presente. ¿Qué significaba eso?, pregunté, mi voz temblorosa y llena de dudas. Sentí las miradas en mí, las de mis hermanos, sentados con inquietud a mi lado. Cada uno de ellos anhelaba las respuestas que nunca habían llegado. He venido a hablar de tus raíces, de la relación que tu madre y yo tuvimos, y de cómo esto afecta a cada uno de nosotros, Elena replicó, su voz firme, como el trueno del cielo. Dediquémonos a corregir las sombras que han ensombrecido nuestras vidas, mamá. Es verdad, mis palabras fueron un susurro que atravesó el espacio enrarecido. Las lágrimas luchaban contra la fuerza de mis emociones, pero la rabia y la traición compartieron el mismo espacio. Quería saber, pero al mismo tiempo, temía lo que podría encontrar. Tú no entiendes, querida, comenzó mi madre. El peso en su voz era una cadena que buscaba liberar, aún con los grilletes atados. He hecho lo que creía necesario para protegerte, para proteger a todos. Pero ella, dijo con una postura desafiante hacia Elena, siempre ha sido una sombra en nuestras vidas. Mamá, no es solo una sombra, es parte de nuestra historia. Tu historia, interrumpí, incapaz de contener la urgencia que me empujaba a buscar la verdad en medio del caos. Mis hermanos, aún en silencio, congregaron su energía, a punto de saltar a la discusión. Yo quise verte feliz, quise que tu vida no estuviera marcada por las decisiones que tomé, continuó mi madre, su mirada desviándose como si buscara escapar de su propia realidad. Nunca desearía que las sombras del pasado alcanzaran tu presente. Elena pareció dolerse por el tono de mi madre, sus ojos lucieron un destello de pena que se entrelazó con la urgencia de su propósito. Lo que quiero ofrecerte, Clara, es el contexto, la verdad que necesita ser contada. Quiero que conozcas cómo nuestros caminos se cruzaron y lo que eso significa para nosotros ahora. Las palabras de Elena despertaron en mí la chispa de la curiosidad, una chispa que crecía con cada momento en espera. Pero también presentía un abismo al que me podría atar, algo que podría cambiarlo todo entre nosotros, así como los lazos que había construido en mi historia familiar. El silencio se estalló en la habitación con la lluvia golpeando cada vez más fuerte en los cristales, transformándose en un remolino de preguntas sin respuestas. ¿Y si no quiero escuchar?
¿Y si todo este tiempo he hecho mis propias elecciones? Cuestioné, rifando mis propias inseguridades entre la fragorosa entrega del recuerdo, porque tus elecciones están conectadas a nosotros, Clara. Escuchar no es solo una opción, es un deber hacia ti misma, Elena respondió, su mirada clara como el agua de un río, y en ella vi destellos de esperanza y compasión. Pero también comprendí que había una guerra en ella, en cada historia que aún quedaba por contar, y entonces, con ese entendimiento, un nuevo tipo de temor se cernió sobre mí. ¿Estaba dispuesta a abrir la puerta, a explorar el oscuro legado que llevaba encadenado? Con una sola pregunta, giró el rumbo de nuestros destinos, y mi corazón se aferraba a la incertidumbre de ese nuevo paso. Estaba lista para aceptar lo que vendría, mientras la tormenta se desataba al exterior, llorando el drama de nuestra existencia, sabía que la batalla apenas comenzaba. Sería el amor, esta vez, el faro que iluminara el camino a un nuevo entender en nuestra historia, pero justo antes de que pudiera decidir, un nuevo golpe resonó en la puerta, haciéndonos a todos saltar de la tensión acumulada. El universo parecía estar muy interesado en lo que sucedía a puertas adentro, y el mundo nos llamaba a responder. Con el corazón en un puño, supe que todo, absolutamente todo, estaba a punto de transformarse de maneras que ni siquiera había imaginado. El sonido del golpe en la puerta resonó como un trueno en mi pecho. Todos en la habitación nos congelamos, mirándonos con una mezcla de temor y curiosidad. La lluvia seguía cayendo, pero ahora, el murmullo de otra voz se unía al canto de la tormenta. Instintivamente, sentí como si los secretos de nuestras vidas estuvieran a punto de ser desatados. Mamá, ¿deberíamos abrir?, preguntó Lucas, mi hermano menor, su voz temblorosa como el temblor de su cuerpo. Mis otros hermanos se giraron hacia mi madre, buscando en su rostro las respuestas que parecían haber desaparecido hace tanto tiempo. No se puede abrir por el momento, respondió ella con un tono de firmeza, pero su mirada, perdida en la puerta, delataba una incertidumbre profunda. Puede ser alguien que necesita ayuda, me atreví a decir, aunque la angustia se retorcía en mi interior. ¿Qué pasaría si quien estuviera al otro lado de la puerta era la clave para desvelar todo lo que estábamos a punto de descubrir? Elena dio un paso adelante, empujando la bruma de confusión que nos rodeaba. Todo lo que hemos estado escondiendo, todo a lo que hemos estado huyendo, puede que ya no tenga sentido. Abramos la puerta. Puede ser el momento que tanto he anhelado. No, no puede ser. No ahora, dijo mi madre, su voz quebrándose como un cristal bajo presión. Una mezcla de emociones crujió en el aire, el miedo y la esperanza chocaban en una danza peligrosa. No quiero que el pasado vuelva a atormentarnos, con una decisión es más que una elección, me acerqué a la puerta. Cada paso era un eco resonante de incertidumbre, cada centelleo de luz que se filtraba era un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba salir a la superficie. Con la mano en la perilla, respiré hondo. ¿Qué hago?, murmuré, más para mí misma que para los demás. Solo un giro de la perilla y podría desatar una corriente de respuestas, un fluido torrente de revelaciones que, quizás, traerían respuestas o, por el contrario, más preguntas. Mamá, me volví hacia ella, buscando su aprobación, su guía. Las palabras se embotellaban en mi garganta y el desesperado silencio continuaba. El eco de ese golpe resonó de nuevo, pero esta vez no solo en la puerta, sino en mi mente. Era un llamado a enfrentar lo desconocido. Vamos a abrir, decidí, ando un paso decisivo hacia adelante. La presión de mis hermanos, y la presencia de Elena, crearon un remolino de emoción en el aire. Con el corazón latiendo, giré la perilla, y la puerta se abrió con un chirrido que parecía una exhalación profunda. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Allí, en el umbral, había un hombre de pie, con una mirada familiar, un rostro que había visto en viejos álbumes de fotos olvidados. Su cabello oscuro y su porte eran ecos de una historia que apenas comenzaba a dibujarse ante mí. Papá, el nombre salió de mi boca como un susurro, casi una súplica, y el aire se cargó de un nuevo electrizante significado.
La presencia del hombre, vestido de forma casual pero digna, elevó la complejidad de nuestro encuentro a niveles insospechados, como un laberinto que se expandía primero en silencio y luego en gritos de revelaciones. Mis hermanos retrocedieron, asustados y confundidos, y Elena quedó paralizada en el espacio de la entrada. La tensión en la habitación se agudizó. Podríamos ser una escena fuera de una telenovela, llenos de dramas y giros inesperados. Clara, su voz era profunda y resonante, pero llevaba una carga de emociones contenidas. He venido porque hay mucho que discutir. Necesitamos hablar sobre lo que realmente ocurrió. La mirada de mi madre se volvió de piedra, un carruaje de emociones que se deslizaba por la vereda de su determinación quebrada. No sé qué estás haciendo aquí, pero no quiero escuchar nada que tenga que ver con ti, dijo, su tono muy claro a pesar del temblor en su voz. Sin embargo, lo imparable ya estaba en movimiento. El pasado se filtraba entre las rendijas de nuestro presente, pidiendo ser escuchado. Y yo sentí que con cada respiración, el peso de un legado se estaba acercando a la superficie. Mis decisiones iban a cambiar, y yo no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Mientras la lluvia poco a poco se apaciguaba, una nueva tormenta se desataba en nuestro interior. Con los corazones latiendo a 1000 por hora, nos encontrábamos al borde de un precipicio emocional. Debíamos decidir si dar un paso al frente o retroceder hacia la seguridad del silencio. La verdad estaba justo delante de nosotros, y a través del dolor que apenas empezaba a asomarse, había también un hilo vibrante de posibilidad, de redención. Lo que no saben es que cada elección que he hecho, ha sido por ustedes, seguía el hombre en la puerta, presentando un nuevo nivel de dilemas y secretos entrelazados, y así, con cada palabra, supe que habíamos abierto no solo una puerta, sino una infinita red de caminos que podrían guiarnos hacia la cura o destruirnos de maneras inesperadas. En ese instante decisivo, comprendí que todo, absolutamente todo, dependía de cómo decidiéramos enfrentar lo que estaba reservado. Y mi corazón, entre la duda y la esperanza, empezaba a definir el camino. La habitación, antes impregnada de la fragancia del café y la calidez de una guerra familiar olvidada, ahora era un campo de batalla emocional. El hombre en la puerta, a quien había llamado papá en un impulso que resonaba como un eco lejano, era el catalizador de todo lo que habíamos intentado evitar. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par, reflejando una mezcla de asombro y miedo. ¿De verdad eres tú?, preguntó, sus palabras temblaban en el aire cargado. Ella nunca nos había hablado de él, siempre había respondido a nuestras preguntas con evasivas, como si las palabras sobre nuestro padre fueran un territorio prohibido. He sido un cobarde, confesó él, su voz cargada de pesadez. Y sé que mi regreso podría desatar tormentas que pensábamos habían quedado atrás, pero vine porque hay cosas que deben ser aclaradas. ¿Aclaradas? ¿Que podría justificar tu ausencia durante todos estos años?, replicó mi madre, su furia contenida en la intensidad de su mirada. Sus manos temblaron, entre la indignación y un dolor que suplicaba ser reconocido. Puede que no tengamos tiempo, Clara, insistió el hombre. Las circunstancias han cambiado. Hay deudas que saldar, verdades que contar que podrían no solo cambiar nuestra historia, sino salvar lo que queda de esta familia. Elena, aún en la entrada, se acercó un poco más. Si hay secretos, debemos escucharlos, dijo en voz baja, como deseando que la vulnerabilidad de su tono suavizara la tormenta en la habitación. No podemos seguir viviendo con sombras del pasado. La tensión se cortó en el aire como un hilo. Un silencio denso se instaló, mientras cada uno de nosotros admitía en el fondo de su ser que, tal vez, había un lugar para la verdad, por incómoda que fuera. Mi madre, que siempre había sido el pilar más fuerte de nuestra familia, ahora parecía una barca sacudida por un mar proceloso. No quiero hacer esto, murmuró, pero sus ojos, cargados de lágrimas indomables, me dieron la impresión de que dudaba incluso de su propia decisión. Es tu elección, Clara, el hombre observaba atentamente, era como si pudiera leer cada fragmento del corazón de mi madre. Mi regreso no tiene que ser una maldición.
Puede ser el comienzo de algo nuevo si lo permiten. Sabiendo que el tiempo se nos escapaba entre los dedos, decidí que este era el momento para saber la verdad, no solo por mí, sino por todos nosotros. Dímelo, me adelanté, con una resolución que salía de lo más profundo de mí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te fuiste? Él tomó una respiración profunda, y por un momento el mundo se detuvo. Fui engañado, ustedes lo saben, comenzó a relatar. Cuando su madre y yo aún éramos jóvenes, tomé decisiones que creía eran las correctas. Pero el destino a menudo juega sus cartas de manera que no podemos predecir. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y de una manera ineludible perdí lo que más amaba a ustedes. Las palabras resonaban en nuestros corazones como arpas tocando notas tristes, un odioso recordatorio de la ausencia de una figura paterna que había dejado un vacío imposible de llenar. ¿Estás diciendo que es culpa de otros? ¿De un destino trágico?, cuestionó mi madre, su voz endureciéndose. No, admitió él, su mirada intensa fija en su expareja. Estoy diciendo que hice algo que jamás usé para justificar mi abandono. Y entiendo que dependerá de ustedes si pueden perdonarme, pero lo que más deseo es darles respuestas, porque creo que merecen la verdad. Las lágrimas empezaron a asomarse a mis mejillas. Era la revelación que había estado esperando, pero no sabía si mi corazón podía soportarla. Papá, ¿qué verdad? ¿Qué tenemos que saber? Que hay cosas que van más allá de lo que imaginan, respondió con la voz entrecortada. El secreto de su familia va mucho más allá de mí. Las decisiones que tomé fueron impulsadas por algo más grande, que nos involucra a todos. Hay peligros, cosas del pasado que han resurgido, cosas de las que no sabía, algo que podría amenazar lo que han construido. Lucas retrocedió nuevamente, su semblante desencajado. Debemos tener miedo, no los quiero asustar, solo quiero que estén preparados. Alguien en nuestra vida ha estado manipulando todo esto, y su llegada no fue casual. He vuelto para protegerlos, pero primero debemos enfrentar lo que hemos ocultado. Una sombra se dibujó en el rostro de mi madre, quien parecía enfrentar el mismo temor que nosotros, esa sensación de que el pasado regresaba para reclamar su lugar. No puedo hacer esto otra vez, susurró, y su fragilidad quebró algo en mí. De repente, el sonido de un trueno resonó de nuevo. No era solo el eco de la tormenta afuera, era el eco de viejas cicatrices que resonaban fuerte mientras la línea entre el presente y el pasado se difuminaba. La lluvia más que agua era un símbolo de todo lo que habíamos permitido que cayera sobre nosotros, y ahora estábamos a punto de conocer, o perder, todo. Clara, me llamó Elena, sus ojos se fijaban en mí. En ese instante supe que la decisión no estaba solamente en las manos de mi madre o mi padre. Era nuestra, era mía. El hondo misterio que había estado oculto estaba listo para ser revelado, pero ¿a qué precio? Y justo cuando estaba a punto de responder, un estruendo en el exterior hizo que todos nos volviéramos hacia la ventana en un movimiento casi sincronizado. La tormenta parecía intensificarse, como si reflejara la tormenta en nuestras almas. «¿Hay alguien más?», gritó Lucas, mirando a la ventana con una mezcla de historia y miedo, y cuando giré la cabeza, un nuevo golpe en la puerta resonó. Esta vez, algo en mi interior me decía que era otro secreto. Uno que podría cambiarlo todo nuevamente. Cuando abrí la puerta, el viento arrastró consigo la angustia acumulada en el aire. Allí, en el umbral, me encontré con una imagen que jamás pensé ver, un hombre de mirada intensa y cabello encanecido, que claramente había viajado por los laberintos del tiempo. «Te he estado buscando, Clara», dijo con voz grave, y su mirada parecía cruzar los límites de mi pasado, presente y futuro. Mi madre retrocedió, el color desvaneciendo de su rostro, mientras que la rabia y la confusión parecían estar listas para estallar en cualquier momento. «No puede ser», murmuró, como si la sola presencia de aquel hombre desatara una tormenta de recuerdos olvidados. Sentí como el aire se congelaba en mis pulmones. ¿Era posible que más secretos emergieran de la oscuridad? «Soy yo,
tu padre, continuó él, su voz resonando en un espacio repleto de preguntas. En ese instante, todo lo que había creído sólido se desmoronó. Miré a mi madre, buscando en su expresión una respuesta a un enigma que me había perseguido toda mi vida. La esencia del misterio que nos rodeaba se tornó palpable, como un hilo frágil y desgastado que conectaba nuestras vidas. ¿Por qué ahora?, le pregunté, mi voz temblando por la fragilidad del momento. ¿Por qué no estuviste aquí antes? La indignación brotó, surgiendo de un lugar muy profundo, un lugar donde el dolor se había convertido en ira, porque no sabía dónde estaba, confesó, cada palabra pesaba como un plomo. Tu madre me hizo jurar que nunca regresaría. Pero ahora, Clara, hay una razón poderosa que me impulsa a encontrarte a ti y a tu familia. El silencio se volvió denso, una niebla oscura enredándose alrededor de nosotros. Nunca había imaginado que el regreso de mi padre plantearía más preguntas que respuestas. El tiempo se detuvo, y el eco de las tormentas externas se confundió con la tempestad interna que se agolpaba en mi pecho. ¿Qué hay de Samuel?, pregunté, sabiendo que el amor que sentía por él estaba en juego. Su risa, su luz, eran un faro de esperanza en un mundo que pareciera desmoronarse. Porque él no podía ser parte de esto, porque lo que hay entre nosotros es más complicado de lo que imaginas. La historia de nuestra familia está repleta de sombras, y Samuel fue parte de esos secretos. Alguien está manipulando sus vidas, y yo no sé quién. Sus ojos se oscurecieron, reflejando la incertidumbre que nos envolvía. Un nuevo nivel de confusión emergió, como si estuviéramos atrapados en un laberinto impredecible del que no podíamos escapar. Todo esto es una locura, pensé por un instante, pero el eco de sus palabras me empujó hacia otro tipo de comprensión. Algo más profundo en mí sabía que esta revelación podía ser la respuesta que tanto buscaba. Mi madre, aún en un rincón de la habitación, observaba la escena con un dolor palpable, y su silencio gritaba respuestas que nunca dio. ¿Qué harás ahora? La pregunta surgió sin que me diera cuenta, y la mirada de mi padre se tornó en un puñado de visiones desgastadas por el tiempo. Protegerlos, aunque eso signifique enfrentar a antaño. Hay alguien persiguiéndolos, respondió con una determinación que me llenó de esperanza, de deseo de que todo lo que había creído se transformara en luz. La lucha, parecía responder, estaba lejos de terminar. ¿Y si nos caemos de nuevo en las mismas trampas del pasado?, preguntó mi hermana con temblor en su voz, y el miedo pintó su mirada, llenándola de incertidumbre. La verdad era que todos en esta sala llevábamos cicatrices invisibles, y el impacto de lo que estábamos a punto de enfrentar podría volver a desgarrar aquellas heridas, pero mientras la tormenta enfurecía, algo captó mi atención. Una nota olvidada en el umbral, era una pista, un nuevo giro en esta historia, un recordatorio de lo que no se había dicho. Me agaché y la recogí, la tinta aún fresca en papel endurecido. Con instinto saqué la carta, sentí cómo las palabras dibujaban lo desconocido en mi mente, preparándome para afrontar lo que estaba por venir. Querida Clara, leí en voz alta, mis manos. Temblando, hay decisiones que el amor no se atreve a tomar, y verdades que deben salir a la luz. Aquí, en estas cartas, está la historia que define nuestro futuro y el de quienes amamos. Sálvanos, no fue solo la revelación de un amor eterno, eran las respuestas que habíamos estado esperando. Con una lluvia persistente como telón de fondo, el mundo parecía volverse a alinear, formando un ciclo de redención donde cada uno de nosotros debía hacer su elección. En ese preciso instante, comprendí que el verdadero poder residía en posibilidades abiertas. Es hora de decidir, dije, alzando la mirada hacia ellos, especialmente hacia mi madre y mi padre. No dejaré que el miedo nos defina. Es momento de sanar, de abrazar la verdad incluso si duele. Samuel y yo vamos a enfrentar esto juntos. Su amor no puede ser una carga más. Fue en ese momento, mientras el remolino de emociones giraba a nuestro alrededor, cuando comprendí que lo que había comenzado como un caos implacable había encontrado su verdad, la búsqueda de un perdón genuino.
El camino no estaría exento de dolor, pero el poder de nuestras elecciones podría desgastar las cadenas de viejos relatos. En medio del torrente de emoción y tormentos familiares, mi corazón finalmente dejó caer su carga. La tormenta podía ser feroz, pero también era una oportunidad para renacer. Estaba lista. Ya no más oscuridad. Solo amor, solo verdad, proclamé, sintiendo como esa declaración vibraba en cada rincón de mi ser. Miré a todos a mi alrededor, cada uno de nosotros llevando el peso de nuestras historias, unidos por la promesa de lo que estaba por venir. Y con esa certeza, supe que era el momento de cruzar el umbral hacia la salvación. Abramos la caja de cartas y enfrentemos juntos lo que viene. Mi voz resonó como un eco firme, y así, a medida que la lluvia continuaba cayendo, nos preparábamos para desatar el poder del mañana. Una a una, las páginas se abrirían, transformando la tristeza en redención, donde el amor y la verdad hallarían su camino hacia adelante, en nuestras vidas, en nuestra familia, porque, al final, lo que realmente une es el acto de enfrentar juntos la tormenta. Es así como se construye un hogar, pensé, dejando que esa verdad emergiera desde lo más profundo de mí. No, ya no seríamos prisioneros de nuestros miedos, porque esta vez, éramos dueños de nuestra historia.